Bueno, muy bien, 40 minutos de las 5 de la tarde. Tenemos en línea a Augusto Salvato, analista internacional. Hola, Augusto. Nico Jacob, buenas tardes. Hola, Nico, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Un placer estar con vos. Che, Augusto, analista internacional, te presento. Así es como hay que presentar. Para analista internacional también queda como que sos un analista de todas las naciones. Te vas de gira por ahí, no sé, ¿cómo? Siempre me planteo lo mismo con esto. Sí, a ver, mi especialidad es América Latina, Ajá. pero sí, un poco los internacionalistas nos tienen viajando. Ay, pero ahí está, internacionalista te voy a presentar a partir de ahora. ¿Se puede? Bueno, me parece muy bien, me gusta más. Che, contanos un poco, ya que, porque habíamos hablado ya con vos de Brasil mucho, en un momento hablamos de México, y ahora otra vez a Brasil porque ahí hay, bueno, varias novedades en torno de esta campaña electoral, ¿no? Sí, bueno, todo esto, digamos, lo podemos enmarcar en lo que podríamos llamar, digamos, el superciclo electoral latinoamericano. Ajá. Mira. Que se viene dando con las elecciones de 2017, 2018 y las que van a ser también en 2019, que son elecciones de una gran relevancia, a diferencia de lo que pasaba en el periodo anterior. Venimos teniendo elecciones de gran relevancia, como fue el caso de México, un giro muy brusco, al menos de lo ideológico, sí, en los candidatos, y ahora otra vez, bueno, en el caso de Brasil, es quizá una de las elecciones más esperadas de los últimos años en América Latina. Che, relevantes por esto de que suelen significar un cambio, ¿no? Eso es lo que les da relevancia. Claro, exactamente, digamos, en los ciclos electorales la cuestión del cambio o del giro que en América Latina se viene dando bastante en bloque desde una perspectiva ideológica hacia otra, hace que estas elecciones cobren relevancia no solamente en la región, sino a nivel internacional. Claro. Se le está prestando mucha atención a lo que está pasando. Son como olas, ¿no es cierto? Son ciclos, pero que se dan, como vos decís, en toda la región. Claro, exactamente. América Latina tiene este desafío de que, si bien es una región tan grande, tan extensa y con tantas características culturales distintas, se suele mover y se suele comportar a veces por algunas cuestiones que tienen que ver con por ejemplo, con la estructura económica, o con alguna cierta afinidad, si se quiere, política, se va moviendo en bloques. Claro. Entonces, asistimos a lo que la mayoría de los analistas políticos llamaron durante la década pasada el giro a la izquierda latinoamericano, y por otro lado ahora estamos asistiendo a lo que es una especie de giro a la derecha, cosa que es totalmente discutible desde el plano ideológico, pero... Claro, ¿qué cosa se llama como derecha, no es cierto? Eso es lo discutible. Claro, sí. A ver, yo lo que preferiría, si quiere decir, es que los partidos que han sido elegidos, o en realidad los partidos que formaban parte del giro a la derecha, a la izquierda, latinoamericanos, han perdido las elecciones. Lo cual no quiere decir necesariamente que estemos hablando de un giro a la derecha. Ok, está suponiendo ahí un determinado sustrato ideológico, si querés, y hasta cultural dominante en Latinoamérica, que tiene que ver más con la izquierda que con la derecha. Sí, puede ser, y en el caso de Brasil también esto que me consultabas al principio, es un tema que está bastante discutido también. Claro, tenemos por un lado solamente dos candidatos que se pueden identificar más directamente con la derecha. Uno es el famoso Jair Bolsonaro. Ajá. Y después tenemos a Geraldo Alckmin. Pero después el espectro ideológico de lo que sería la izquierda, la centroizquierda, está bastante atomizada. Tenemos por lo menos 4 o 5 candidatos. Que para entender, Augusto, para entender perfectamente lo que vos estás diciendo, basta ver las elecciones en la Argentina. Digo, si vamos a poner la derecha en Cambiemos, no lo es. Uh-huh. No, la verdad. Después habrá que ver si no lo es porque no quiere, si no lo es porque no puede, si no lo es porque decide no hacerlo mientras tanto, lo que sea, pero no lo es. No, exactamente, y realmente una cuestión que yo creo que merece la pena dar el debate quizá más en profundidad en algún otro momento, pero es si realmente las categorías ideológicas, claro, izquierda y derecha siguen siendo aplicables a la política del siglo XXI. Totalmente. Lo anotamos para charlar en algún momento fuera de la coyuntura. Esas son charlas que es lindo tener fuera de la coyuntura, ¿no?
Por supuesto, y muy interesante seguramente. Sí. Che, Augusto, bueno, por lo menos 2 episodios que yo, sin ser un internacionalista, veo en estas elecciones en Brasil. Uno es el atentado a Bolsonaro y luego la renuncia por parte de Lula a correr una candidatura presidencial que podemos decir que no tenía derecho de correr según las leyes en Brasil, pero elegí cualquiera o contame sobre los 2. Sí, a ver, podríamos decir que realmente lo que sería la agenda periodística o política en Brasil no para un segundo. No para, viene desde ya hace más de un año con una intensidad realmente muy alta. Pero sí, a ver, yendo a estos dos temas que son quizás los que más se están hablando últimamente, en cuanto al caso de Jair Bolsonaro, y el atentado, digamos, que sufrió este candidato que representa el pensamiento más de derecha en Brasil, y algunos incluso hablan de una extrema derecha, pone, digamos, en una situación bastante controversial al resto de los candidatos y a la mayoría de la política brasileña. Porque, digamos, este candidato, que es un militar retirado, cuyo eslogan de campaña, por ejemplo, es Brasil y Dios antes que nada, sufrió un atentado el pasado jueves, y a raíz de esto, si bien él ya estaba liderando las encuestas dentro de los candidatos que podían participar, es decir, quitando a Lula, empezó a crecer bastante. Creció, según algunas estimaciones, entre 5 y 7 puntos, lo cual no lo haría ganar en primera vuelta, pero sí le da un margen muy importante como para una victoria cómoda y luego llegar al balotaje a pelearlo. Pero por otro lado, acá, digamos, este hecho particular, que es el atentado contra el candidato presidencial, desde mi punto de vista lo beneficia en 2 sentidos. A ver. Por un lado, lo que es el efecto solidarización, claro. ¿Sí? Lo hemos visto con otros presidentes en la historia, el caso, por ejemplo, de Ronald Reagan, que sufrió un intento de atentado, el caso de Carlos Menem cuando falleció su hijo, o mismo Cristina Kirchner cuando falleció Néstor. Sí. Entonces, por ese lado, digamos, está creciendo en las encuestas desde ese punto de vista. Eso despierta como una empatía, vos decís, en la sociedad. Augusto. Bueno, no sé si vos me escuchás, pero me parece sí, Augusto. Fíjate si lo recuperamos. Es interesante esto. Y también es interesante el parangón con los casos, propuso los casos de Menem y de Cristina Fernández de Kirchner en la Argentina. Nosotros lo planteábamos en su momento, me acuerdo, con Cristina Kirchner, como diciendo, por supuesto, eso que le pasó, que es una cosa muy muy mala para ella, no puede sino despertar la empatía, la conmiseración, el sentir con ella, porque es una cosa que fea desde el punto de vista personal. Ahora, confundir eso con votarla es una cosa que me parece habla de que no ejercemos profesionalmente nuestro rol de ciudadanos o de electores, porque lo mínimo es distinguir las cosas. O sea, te acompaño en tu dolor, que mal lo que te pasó, tu pareja de toda la vida, lo que sea, pero después no te voto si no creo en tus ideas, o sobre todo en tus prácticas. Más profesional sería eso, ¿no? Distinguir las ideas de las prácticas, de cómo las lleva a la realidad prácticamente, ¿no? Pero bueno, estábamos charlando con Augusto Salvato, a quien siempre recurrimos particularmente para cuestiones que tienen que ver con el devenir de la política en los países de Latinoamérica, y bueno, nos aventurábamos a entrar un poquito en la campaña de Brasil con estos 2 casos que me parecían los más importantes, tan importantes que se ven mucho desde lejos, que son el atentado a Bolsonaro y la decisión de Lula de no correr la carrera presidencial esta vez. Y ya estábamos hablando de lo primero. Augusto, ahí te recuperamos. Hola, Nico, ¿cómo estás? Ahora sí, muy bien. Bueno, sí, digamos, estábamos en esta doble, digamos, desde mi punto de vista, doble, si se quiere, beneficio que podría atraer Jair Bolsonaro a raíz del atentado que sufrió la semana pasada. Así es. Y por un lado hablábamos de esta idea del efecto solidarización, y por otro lado también hay que decir que la mayoría de los candidatos, así como le pasaba a Donald Trump, por ejemplo, cuando fue candidato presidencial en los Estados Unidos, se dedicaban a atacar a Jair Bolsonaro para que deje de crecer en las encuestas. Esto
se vio en el debate presidencial que hubo en los últimos días, esto no sucedió. ¿Sí? Porque no se puede atacar a alguien, digamos, que no está pudiendo hacer campaña. Claro, que no está porque no puede, porque no es que dejó la silla vacía intencionalmente, no es el Scioli del primer debate. Es el que no puede ir. Además, es un beneficio extra que tiene Jair Bolsonaro. Porque cada vez que él hablaba, ¿sí? Era súper polémico. Y el hecho de no presentarse a los debates y no hablar y no entrar en esas discusiones también le suma en cuanto a puntos o intención de voto. Claro. Qué peligroso todo lo que traes, porque yo recién lo decía cuando se cortó, son todas cosas que hacen a ver, que tienen que ver con cómo los ciudadanos ejercemos nuestro rol no profesionalmente, ¿no? Lo vamos a ver, en Brasil se lo votaría primero porque se genera empatía con una cosa que tiene que ver con un sufrimiento suyo, que uno podrá decir qué tremendo realmente, que te mejores, pero si no estoy de acuerdo no lo voto, ¿no? No, por supuesto. Y lo segundo, votar por el silencio. Bueno, como él se calla, yo pienso qué es lo que puede estar pensando sobre esto, respecto a lo cual no dice nada porque no puede decirlo, y lo voto. O sea, desde el punto de vista del sistema político, es me parece que es una falla, ¿no? Es una disfunción. Sí, yo creo que hay un doble factor. Por un lado, sí, lo que vos decís, la cuestión de si tiene una cierta irresponsabilidad a la hora de ejercer el voto, y por otro lado, las distintas estrategias que hay alrededor de las campañas presidenciales, de reforzar la imagen por sobre las ideas o los programas políticos y aprovechar eso. Eso es ahí lo cerraste perfectamente. En definitiva es eso, ¿no? Los ciudadanos picando un poco según las cuerdas que nos pulsan los que idean las campañas electorales. Y eso tiene total relación con lo que hablábamos antes, de que la izquierda y la derecha dejan de ser también categorías para analizar la realidad política, porque de alguna manera los políticos van a buscar decir lo que la gente quiere escuchar. Claro, eso es un gran punto. Ahora, otro punto es que la izquierda ha trabajado mucho más, ¿cómo decirlo? La empatía. ¿No? O sea, tener la camiseta de la izquierda, en la Argentina ponerle del progresismo, y bueno, te hace mejor candidato a recibir las empatías, porque teóricamente sos el que entiende el sufrimiento, el que, ¿no? Eso está muy manejado también, y es un beneficio secundario. En algún sentido sí, especialmente durante los últimos años. Claro. Y en el caso de Brasil, además, esto atrae una complejidad mayor, porque si se quiere, el candidato estrella de la centroizquierda brasileña, que es Lula da Silva, que en este caso no puede participar, era un candidato que además es muy carismático. Así es. Cosa que no le pasa al resto, por eso hoy la izquierda en Brasil está tan atomizada. Claro. Entonces, a raíz de que Lula deja su candidatura, no puede, digamos, presentarse, asume la candidatura, en realidad, su candidato a vicepresidente, que es Fernando Haddad. Vamos a ver si hay transmisión de carisma, como se dice por ahí desde la ciencia política también, ¿no? Si él puede pasarle ese halo a su candidato ahora. Es una cosa muy difícil. Sí, exactamente. Yo creo que el carisma no hay forma de transmitirlo, claro, o de transferirlo. Después, yo creo que la gran discusión va a ser si efectivamente Haddad va a tomar todos los votos que tenía Lula o no, cosa que se ve bastante difícil. Ahora, yo creo que Lula tenía alrededor del 40% de los votos. Con un 20% más o menos que detenga a Fernando Haddad, le alcanza para ir una segunda vuelta con Bolsonaro. Claro. Y ahí la situación va a estar muy, muy, muy peleada, porque Brasil se va a polarizar muchísimo, sí, entre estas dos posturas ideológicas, y entre estos dos candidatos, en el caso de Bolsonaro, con la complejidad extra de que no puede hacer campaña efectivamente por una cuestión de salud. Otra nota muy común de las elecciones, no sé si del continente, casi, o de las elecciones modernas, eso de sociedades casi 50 y 50, ¿no? Eso es... Sí, cada vez más polarizada la situación, y esto se está viendo en varios países, incluso de Europa. Lo cual es peligroso, porque después, tal cual, y es muy peligroso porque después, bueno, esa mitad que ganó surce la sociedad, la reconstruye para incluir a la otra mitad o no. Todo un tema. Dejan muchos heridos las campañas electorales últimamente.
Sí, mira, en ciencia política se suele decir que los sistemas políticos más estables, obviamente esto es teoría, después tiene que aplicarse a la realidad, sí. Pero los sistemas políticos más estables son aquellos que tienden al centro. Totalmente. O sea, es decir, donde los partidos, digamos, se mueven entre un espectro ideológico que es bastante reducido, centro izquierda o centro derecha. Sí. Cuando hay una polarización tan grande en la sociedad y hay lo que se llama proyectos excluyentes, es decir, que no pueden incluir al otro partido o al que está de la vereda de enfrente para hacer política, se hace muy difícil gobernar. Sí. Más allá de lo que es la campaña, gobernar y la situación social se vuelve cada vez más compleja. Sí, así es. Che, Augusto, contame dos cosas me interesan respecto de Lula. La primera, vos dijiste todo el tiempo que no podía, candidatura que no podía tener, pero él renunció. Eso tiene que ver con no querer. Y en realidad, ¿cómo es la cosa? ¿No quiso o no podía? Sí, yo creo que como querer Lula quería presentarse a elecciones, bueno, pero para clarificarlo, se encuentra hoy, digamos, inhabilitado para ejercer cargos públicos y por ende para presentarse a las elecciones por una decisión del Tribunal Superior de Justicia de Brasil. Y anclada en una ley, ¿no es cierto? Una ley que se llama de foja limpia, ¿cómo es? Sí, a ver, es digamos, a raíz de la situación que recordemos que él está hoy en día condenado por una causa de corrupción, digamos, una de las tantas, si se quiere, de los tantos capítulos que tiene el Lavallato en Brasil, y a raíz de esto no está inhabilitado en realidad para presentarse a cargos públicos. Claro. De hecho, si te fijas, cuando ya lanzaron la candidatura, ellos lanzaron con algo que a veces nos resultaría extraño, un candidato a presidente, Lula, un candidato a vicepresidente, como cualquier otra candidatura, que es Fernando Haddad, y un suplente para el vicepresidente. Claro. Suponiendo un corrimiento. Que en realidad la candidatura de Lula iba a estar trunca. ¿Él puede hablar desde la cárcel demasiado, Augusto? ¿Qué? Porque me quedé pensando en esto de la transmisión del carisma. Sí. Y pensaba en el caso, digo, bueno, yo siempre llevándolo a lo nacional para entenderlo, el caso María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires. Como el carisma no se puede transmitir, optó por candidatos que le decían de vidrio, transparentes, para que solo se la vea a ella. Bueno, acá, ¿qué pasa si solo se lo ve a Lula? Porque Lula no puede hablar, ¿qué régimen tiene? Sí, a ver, en este caso, digamos, Lula sí se ha comunicado generalmente por carta. Pero lo cierto es que venía creciendo bastante en las encuestas. Claro. Y se ha demorado mucho lo que sería la carta que salió en estos días, donde efectivamente se confirma la candidatura de Fernando Haddad. Lula, como de alguna manera le dice que Fernando Haddad es su voz, ¿sí? En sus propias palabras dice que Fernando Haddad es su voz. Yo creo que se han demorado bastante porque saben que Lula, están esperando que Lula traiga cada vez más votos. Y una vez que tenga, digamos, casi 40%, ahí sí están haciendo como esta especie de transferencia. Ahora es genial, lo que trajiste fue muy claro, ¿no? Es mi voz, es decir, él soy yo. Ahí está el punto, ¿no? Pensé que todo lo que hablamos está en esa línea. Hay que ver si en Brasil creen lo mismo a la hora de votar. Claro. Che, Augusto, y que ya casi me quedo sin tiempo, otra cosa, ¿qué es cómo me explicás este 40% de intención de voto con su situación judicial, no? Sí, es algo bastante también complejo a la hora de entender cómo votan las personas en general, los latinoamericanos si se quiere en particular. La realidad es que el gobierno de Lula, o al menos quizá cuando uno vota a una persona que estuvo en el gobierno, muchas veces vota en función de cómo le fue a uno durante ese gobierno, personalmente. El gobierno de Lula para Brasil en lo económico fue bastante bueno para todos los sectores. No podemos hablar acá de un gobierno de ultraizquierda que solamente beneficiaba a su porción del electorado. Creo que fue un momento bastante propicio en Brasil para crecimiento económico, hacer negocios. Brasil se incorpora a lo que son los BRICS como un mercado emergente, con una diplomacia muy proactiva y muy capacitada
en términos de lo que es la política exterior. Así es. Y con un Brasil peleando muy muy fuerte en lo que es el liderazgo regional, sí, poniéndose como un contrapeso en el sur a los Estados Unidos. Entonces, de alguna manera, quizás la imagen del gobierno de Lula fue muy buena. Y por otro lado, una porción del electorado que decididamente cree que la causa en la que está involucrado Lula es un invento, se quiere, mediático, sí, para evitar que participe en los comicios y que vuelva a gobernar Brasil. Augusto, te agradezco muchísimo la charla, clarísimo como siempre, y bueno, a ver si nos damos un rato para charlar cosas de fuera de la coyuntura en cualquier momento, ¿dale? Bueno, Nico, un placer y muchas gracias por llamar. Abrazo grande. Era Augusto Salvato, que es internacionalista, así quedamos.